Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Hoy vamos a tener una entrevista con el abogado constitucionalista Ángel Delgado para abordar el tema del Ministerio Público. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Maduro activa 284 frentes de batalla ante asedio de flota de Estados Unidos que está frente a las costas de Venezuela. Líder chavista lanza plan de defensa. Cadena perpetua para sicarios. Aprueban reforma del Código Penal que endurece penas y asesinos no recibirán menos de 30 años de cárcel. Políticos en aprietos por periodismo de investigación. Paz, decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti, rechaza ley Mordaza. Poder Judicial admite apelación de Nicanor Boluarte para archivar delito de organización criminal en caso Los Guayquis. Bien amigos, como les comentaba, hoy tenemos una entrevista con el abogado constitucionalista Ángel Delgado a través del Zoom. Doctor Delgado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy agradecido por esta invitación. Un saludo a todos ustedes en la producción del programa, a los amigos de La Noticia y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de este importante medio. A la orden. Doctor, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, es blanco de un pedido de parte de la Junta Nacional de Justicia para suspenderla por 6 meses, producto de que no acató una orden de este organismo para reponer en el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema a Patricia Benavides. Sin embargo, la doctora Espinosa se ha mostrado bastante frontal frente a esta propuesta de la Junta. ¿Cuál es su análisis respecto a la posición que viene mostrando Delia Espinosa respecto a este pedido? A ver, yo en realidad quiero decir lo siguiente. Creo que esta actitud renuente de la fiscal de la Nación a someterse a una investigación por parte de un órgano competente como es la Junta Nacional de Justicia es la demostración palmaria, es una prueba plena de su inconducta, de su desafío y desprecio al orden legal vigente en el país. El problema que tiene la señora es que se considera por encima de la ley y por encima de las instituciones competentes para controlar su actuación. Y es por eso entonces que cuando la Junta, hace ya un par de meses, expidió una resolución que no admitía recurso en contrario de que repusiera a la señora Benavides, la señora Espinosa se negó rotundamente. Más aún, llevó el caso al Poder Judicial, hizo un amparo trucho, consiguió a un juez provisional que condenó a Patricia Benavides a 24 años de suspensión para salir adelante con lo suyo. Y esto motivó que finalmente la Corte Suprema de la República declarara nula esta actuación penosa y obligara a la señora Espinosa a que cumpla con el mandato de la Junta Nacional de Justicia, incluso ya estando arrinconada y sin el apoyo de los demás fiscales supremos. La señora Espinosa intentó malamente impedir que Patricia Benavides se reintegre a la Junta Nacional de Fiscales Supremos y quiso mandarla al jurado de elecciones. Todo esto pone en evidencia, de vista al público, la actitud indisciplinada, la actitud de no cumplir con los mandamientos de la ley, por un lado, y de las decisiones de los organismos competentes. Me refiero a la Junta Nacional de Justicia, me refiero a la Corte Suprema. Y ahora su actitud de rechazar, de no someterse a una investigación que todavía tiene un término. La suspensión, si se da, es provisional porque se va a discutir su permanencia o no por graves actos de indisciplina, tal como establece la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Entonces creo que estamos ante un caso clarísimo donde una alta autoridad, un alto funcionario del Estado, en lugar de ser ejemplo de cumplimiento de las normas legales y de acatamiento a la arquitectura del orden jurídico como corresponde a un Estado de Derecho, es la primera que rompe, que quiebra la institucionalidad, se zurra en las normas legales,
no hace caso a las disposiciones, a las órdenes de los organismos competentes y por lo tanto genera una zozobra jurídica. En consecuencia, la pregunta es si la máxima representante del Ministerio Público, que por cierto avergüenza a toda la institución con su conducta, tiene este comportamiento errático, este comportamiento rebelde, ¿con qué autoridad moral y política se puede pedir a los ciudadanos de pie, que se sometan a los mandatos de la Fiscalía, por ejemplo, y cumplan las leyes de la República? Este es un tema gravísimo y por lo tanto, si hay alguien, con esto termino, que se ha ganado legítimamente a pulso, que ha hecho todos los méritos para la sanción que le corresponda, primero de suspensión y luego de destitución, es la señora Benavides. No podemos tener funcionarios de ese nivel que desprecien y que se zurren en la legalidad del país. No pueden despreciar el orden jurídico nacional. Esto es clave para que funcione cualquier democracia y cualquier Estado de Derecho. Doctor, en unas declaraciones de la doctora Diel Espinosa señalaba que este caso, digamos que terminó ya con la reposición de Patricia Benavides. La doctora Patricia Benavides ya fue repuesta como fiscal suprema y da, de alguna manera, Diel Espinosa da a entender como que el caso debería ya quedar cerrado y zanjado. ¿Usted cree que esta postura es válida? Bueno, eso es un argumento en su defensa, porque las pruebas de rebeldía, de incumplimiento están dadas. Ella al final ya se ha visto obligada por las circunstancias, porque no le quedaba otra, y porque además fue abandonada por el resto de los fiscales de la Junta, sus colegas, que le dijeron, no, tienes que cumplir la disposición, porque esto nos va a comprometer a todos como organismo, como Ministerio Público. Vea, la señora puede someterse al procedimiento disciplinario y argumentar esto. De repente se lo considera. Eso yo no sé, porque eso es parte de algo que va a suceder en el futuro y será parte de la investigación. Pero lo que yo rechazo, y creo que es suficiente para poder medir la catadura moral de la señora fiscal de la Nación y señalar que no está apta para el cargo desde el punto de vista de idoneidad moral, es que no se quiere someter al procedimiento. O sea, está bien, ella puede tener sus argumentos, sus puntos de vista, pero que los haga valer en el curso de la investigación como corresponde. Aquí la señora pretende hacer un escándalo y desconoce a la Junta Nacional de Justicia por tercera vez. ¿Se da cuenta? Entonces, si alguien tiene duda del comportamiento errático, del comportamiento indisciplinado, del desprecio que tiene la doctora Espinosa por el sistema legal del país y por la Constitución, creo que es esta demostración que estamos comentando, donde argumenta no para defenderse, no para salir airosa en el proceso, sino para no someterse, para desconocer a la Junta Nacional de Justicia. Creo que eso es una prueba más de su inconducta y una razón más para que sea suspendida primero y expulsada, destituida después del cargo, porque no tiene la idoneidad moral para cumplir el ordenamiento jurídico. Los jueces y fiscales son autoridades constituidas para cumplir con la legalidad. Ellos hacen cumplir las leyes a los casos particulares. Esa es la función. De acuerdo a la Constitución, la Fiscalía, el Ministerio Público, es el defensor de la legalidad y del interés público. Entonces, si la señora, cuando tiene un caso particular, se niega a someterse al ordenamiento, ¿con qué autoridad ella puede después disponer que los ciudadanos en su conjunto, que otras personas hagan lo mismo? Entonces, esto, por la salud de la República, debe resolverse cuanto antes y espero que a los responsables de la sanción no les tiemble la mano para hacer prevalecer la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Claro, en una forma también de desconocer a la Junta, es una declaraciones que también dio, que señalaba que la Junta Nacional de Justicia no tiene facultades para decidir quién es el fiscal de la Nación. Sin embargo, cuando retiraron a Patricia Benavides del cargo, de alguna manera hubo un cambio en la cabeza de la Fiscalía. ¿Es tanto así? ¿La Junta Nacional de Justicia no decide? Bueno, no puede ser que no es así, pues, está mintiendo groseramente. Está mintiendo groseramente. Además, mire, yo ni siquiera le doy crédito a sus argumentos.
porque repito, son deleznables, son demagógicos, es puro jarabe de lengua, sofismas que tienen apariencia de verdad, pero en el fondo son mentirosas los argumentos de la señora. Pero yo creo que no vale la pena discutir los argumentos, sino yo le pido a los amigos que nos escuchan y a usted que nos coloquemos ante los hechos. Y el hecho es concreto, no cumple. ¿Con qué argumentos? No interesa. Ahora tampoco quiere cumplir y someterse. No importa el argumento. Los ladrones y los delincuentes para cometer un delito tienen 1000 argumentos. Que mi mamá, que me dije, que yo no sabía. No interesa, cometió el delito. En todo caso, esos argumentos serán medio de defensa, pero no pueden ser razones para excluirse y desconocer un procedimiento válido a una autoridad competente y la vigencia de las leyes que regulan este tipo de actuaciones. Creo que más allá de las palabras, de los argumentos, está la conducta fáctica, los hechos reales, donde la conducta de la señora Espinosa es violatoria del ordenamiento legal. Y eso es una gravísima infracción a la Constitución, porque es, leamos la Constitución, es deber del Ministerio Público hacer cumplir la ley. Cumplir la ley significa que yo la cumplo y la hago cumplir a los demás. Entonces, imagínense, pues, ¿de qué estamos hablando? Cambiando de tema, y también tiene que ver algo también con el Ministerio Público, ¿no? Hace algunos días o semanas el gobierno promulgó esta ley de amnistía para policías y militares que lucharon contra el terrorismo en la década de los 80s y 90s. Hay diversos sectores se muestran en contra de esta ley. Incluso desde el Ministerio Público se ha anunciado que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuál es su posición frente a esta ley, Bueno, doctor? exactamente. Mira, la ley, la amnistía es un derecho que está establecido, perdón, es una facultad que está establecida en la Constitución como parte de la competencia del Parlamento, del Congreso Nacional. Entonces, es una figura que tiene amparo constitucional, que tiene fundamento en la Constitución. No es un capricho, no es una medida arbitraria ni nada por el estilo. Dos, la Constitución es una medida de tipo político que permite, digamos, resolver casos que han llegado a lo judicial y por razones políticas de, digamos, de apaciguamiento, de oportunidad, de mérito, de circunstancias, se ve políticamente conveniente dar una amnistía que ponga punto final, por ejemplo, a procesos o incluso sentencias. La amnistía tiene esa característica. Es una facultad extraordinaria del Congreso de la República. Ahora, como toda medida política, ¿no? Escúcheme bien, es controversial, es controvertida. Hay unos que están a favor, otros en contra, porque los argumentos son políticos. El argumento para dar la amnistía es, no puede ser, por ejemplo, que los procesos iniciados contra miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y ronderos estén durando 15, 20, 30 años, 35 años y no haya sentencia, no haya punto final, violando todos los derechos fundamentales vinculados a lo que la propia Corte de San José de Costa Rica ha llamado el plazo razonable para un proceso judicial. Como usted comprenderá, 30 años, 35 años, no es ningún plazo razonable para que una persona sea sometida a una investigación, persecución, detenido, enjuiciamiento, sin que haya solución, sin que haya final para esta tortura, para muchas personas que en su mayoría, porque estamos hablando de 300, 400 personas, son inocentes. ¿Se da cuenta? Entonces, el tema es controversial. Ahora bien, la pregunta que usted me hace es si la fiscal puede interponer la demanda de inconstitucionalidad. Sí, y debiera hacerlo. Y la Junta, perdón, y luego de resuelto por el Tribunal Constitucional, si hay personas que consideran que lo resuelto por el TC no les satisface, no le gusta, pueden recurrir recién a la jurisdicción internacional, en este caso a la Corte de San José de Costa Rica. Pero lo que estamos viendo es una cosa distinta. Y voy a explicar bien. Estamos viendo una situación tal en que la Corte, sin que se haya iniciado siquiera el trámite de cuestionamiento en sede nacional, sin que se haya agotado menos aún la vía interna,
la jurisdicción interna, como establece el artículo 205 de nuestra Constitución, que dice que una vez agotada la vía interna, la persona puede recurrir a las instancias internacionales, ¿no? Se pronuncia en un trámite espurio, hechizo, mentiroso, que no tiene fundamento, que no tiene amparo en la Convención Americana, que lo ha creado la propia Corte, que se llama supervisión de sentencias. Con el pretexto de supervisar la sentencia, que por cierto no es un atributo de una Corte, porque en el Perú, por ejemplo, ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Suprema, ni las Cortes Superiores de la República supervisan la sentencia. La supervisión de una sentencia está encargado a un juez que se llama juez de ejecución, los jueces de ejecución de sentencias, ¿no? Pero en este caso la Corte, sin que lo diga la Convención Americana, que es el texto que creó la Corte y delimitó sus funciones, se da esa función, se arroga una función, y es en base a que dice que está cautelando, supervisando las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, ocurrida una el año 2001 y la otra el 2006, hace 25 años, y hace 20 años casi, que ella niega todo aquello que, aunque no tenga relación directa con las sentencias de Barrios Altos ni La Cantuta, considera de su modo de ver subjetivo y arbitrario que no le corresponde. Por eso es que la Junta, perdón, por eso que la Corte le ordena al Perú, primero, que el Congreso no legisle. Claro. Imagín, luego le dice al presidente de la República que no promulgue la ley aprobada por el Congreso. Y ahora le dice a los jueces que no apliquen la ley que el Congreso ha votado y el presidente ha promulgado. Doctor. Pregunto, ¿en qué país del mundo democrático los jueces pueden interferir en las funciones competenciales de los organismos de gobierno, tanto administrativos, legislativos como judiciales? Doctor, en ninguna parte, señor. Claro, justo este tema, digamos que mueve mucho más las aguas respecto a esta postura, a esta incluso ya iniciativa de retirarse, que el Perú se termine retirando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted ve viable, ve necesario esta salida? Yo solamente la veo en última instancia, porque creo que lo primero que hay que hacer es poner en cuestión estos trámites que no tienen fundamento, amparo en la Convención. La Convención fue adoptada por todos los países, entre ellos el Perú. Y cuando el Perú, a fines de la década de los 70, se suscribió, se adhirió a la Convención Americana que crea la Junta y se sometió a la competencia contenciosa de la Corte, en ese momento no le daba a la Corte ninguna de las facultades que ahora ella tiene para decirle al Parlamento que no legisle, al presidente que no promulgue y a los jueces que no apliquen la ley. Eso no existe. Eso se lo han creado los propios jueces a través de su reglamento y a través de sus propias sentencias. Y han dicho, porque eso fue lo que yo impugné en San José de Costa Rica hace un par de semanas, ellos dicen que los jueces tienen la facultad de dictaminar el ámbito de su propia competencia. ¿Esto qué significa? Que una autoridad en el régimen constitucional y democrático, donde el principio es la limitación del poder para que nadie se exceda, ellos serían los únicos que, motu propio, se pueden dar nuevas funciones, nuevas competencias, nuevos atributos, que significa más y más poder. ¿Poder para qué? Para interferir indebidamente en asuntos internos que están protegidos bajo la soberanía de nuestra Constitución. Ese es el tema. Yo creo que el Perú debiera hacer como primer paso, llevar este tema de este trámite de suspensión de sentencias a una asamblea próxima de la OEA o una reunión de cancilleres de la OEA y plantear decir que esto no tiene pies ni cabeza y que es una intromisión directa. Claro. Yo creo que eso le cortaría las alas a la Corte, y la Corte volvería a ser lo que nunca debió dejar de ser, la instancia que se pronuncia en última instancia luego de agotada la vía interna, porque está regulada por un principio de subsidiariedad. La subsidiariedad es aquella función que únicamente interviene cuando se han pronunciado las instancias, en este caso internas de cada país, y ella tiene la última palabra, agotada la vía interna. Entonces, si la señora
fiscal de la Nación o presidenta de la Corte Suprema van a interponer una demanda de inconstitucional, enhorabuena, y si no les gusta, vayamos a la Corte a discutir las bondades o no de la ley de amnistía. Pero lo que no se puede permitir es que cuando esta ley ni siquiera había nacido, cuando se estaba discutiendo, ya la Corte, adelantando opinión, prejuzgando, le decía al Perú que no podía. Entonces, vamos a ver, supongamos que la señora la señora fiscal presenta la demanda, el tribunal dice que es conforme a la Constitución, ella va a apelar, va a recurrir a la Corte, y la Corte ya no adelantó opinión. Claro. No está adelantando. No tendría mucho sentido, ¿no? Estamos en un mundo bárbaro, señor. Aquí esta gente está destruyendo la civilización, los pilares que nos han permitido vivir en los últimos años bajo reglas pacíficas. Están haciendo de la justicia un estropajo. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Esto es una ruptura con la civilización, es una ruptura con la ilustración, es una ruptura con los grandes logros de Occidente que nos ha permitido finalmente llegar a lo que somos, con todos los errores que tenemos, y tener una vida más o menos pacífica, claro, donde podamos entendernos. Y si la justicia se va a convertir en arbitraria, porque me da la gana, entonces vamos a volver a la barbarie. Claro. Bien, vamos a estar atentos a ver cómo se mueve este tema de la Corte, ¿no? Porque digamos que en el Perú ha hecho bastante ruido esta ley de amnistía para un sector y también ha terminado moviendo las aguas frente a este pedido, esta postura desde el mismo Ejecutivo de salirse de la Corte. Vamos a estar atentos a ver cómo se mueve este caso. Doctor, queremos agradecerle la entrevista. No, muy agradecido, y el tema de la Corte está claro, es que en ningún país puede un país que como el Perú se maneja en el marco de la Constitución, que el Perú está dentro del estándar de un país democrático, puede someterse a este tipo de presiones que, repito, no existe en ningún país democrático del mundo, ¿eh? Ningún juez o tribunal le dice ni a Estados Unidos, ni a Colombia, ni a Brasil: oye, tú no puedes legislar, tú no puedes. Y a los jueces que tienen ellos la función de decidir, como tienen independencia y autonomía para decir, le dicen: tú no puedes aplicar la ley, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso es una grosería en términos jurídicos, y por eso yo digo que aquí están destruyendo la civilización y años de esfuerzo del Renacimiento, del humanismo, de la Ilustración, para tener una vida más pacífica. Bien, doctor, muchas gracias. Estuvo con nosotros el abogado constitucionalista Ángel Delgado, con quien hemos hablado sobre este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la situación que se vive al interior del Ministerio Público. Vamos a ver cómo se mueven estos dos puntos importantes para el país. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.